Si alguna vez hemos tenido la sensación de que los colegios están como en una crisis permanente, hay que saber que la respuesta no está solo en los presupuestos o en los debates políticos del momento, no. Hoy vamos a analizar las raíces de este problema, que son, la verdad, mucho más profundas y estructurales. Es que si uno echa la vista atrás a la escuela de hace solo unas décadas y la compara con la de ahora, la sensación es de un cambio brutal. La autoridad, la motivación, el ambiente en el aula, todo. Parece que funciona con unas reglas completamente distintas. Y la gran pregunta es, claro, ¿por qué ha pasado esto? Pues bien, vamos a meternos en faena. Según el sociólogo François Dubet, la clave de todo está en el colapso de un modelo muy específico. Él lo llama el programa institucional. Pensemos en él como un sistema, una especie de software, que funcionó a la perfección durante más de un siglo, pero que hoy, sencillamente, se está viniendo abajo. Para poder entender la crisis actual, lo primero es entender qué es exactamente lo que se ha perdido. Así que vamos a empezar por definir este modelo tradicional, este programa institucional, qué era y cómo funcionaba. A ver, el nombre suena un poco complejo, ¿verdad? Pero la idea en el fondo es bastante simple. El objetivo de la escuela no era solo enseñar mates o lengua, era instituir, o sea, formar a la persona desde dentro, moldearla. Buscaba crear sujetos autónomos, sí, pero guiados por grandes principios que se consideraban universales, como la razón o la nación. Y todo este modelo, su fuerza, su inspiración, venía de la educación religiosa. Y todo este sistema se apoyaba, como si fuera un edificio, en 4 pilares fundamentales. Primero, unos principios sagrados. Eran intocables. La razón, la ciencia, no se discutían. Segundo, la figura del docente como una vocación. Ser profe era una misión, casi un sacerdocio, no un trabajo cualquiera. Tercero, la idea de la escuela como un santuario, un lugar aislado y protegido del ruido del mundo. Y cuarto, una disciplina muy estricta, pero ojo, no para oprimir, sino para forjar el carácter y la libertad interior del alumno. Y aquí está el quid de la cuestión, lo más importante de todo. En este sistema, el profesor no tenía que ganarse la autoridad cada mañana, no. La institución le daba un manto protector. Cuando un alumno obedecía al maestro, en realidad no estaba obedeciendo a una persona, sino a la razón, a la cultura, a algo mucho más grande. El rol lo era absolutamente todo. Y claro, aquí empieza el giro de guión, porque este modelo, que parecía de acero, no se derrumbó por ataques desde fuera, no. Se empezó a desmoronar desde dentro. Vamos a ver cómo esos 4 pilares empezaron a agrietarse. Esta cita de Dubet lo resume a la perfección. La escuela fue, en cierto modo, víctima de su propio éxito. ¿Por qué? Porque los mismos valores que promovía, como el espíritu crítico, el individualismo o la autonomía, al final acabaron volviéndose en contra de la propia estructura que los había creado. Fue como un virus que venía de dentro. El primer pilar en caer fue el de los principios sagrados. De repente, la razón o la nación dejaron de ser los únicos valores en el universo. Tuvieron que empezar a competir con las culturas juveniles, con los mensajes de los medios de comunicación, con las redes sociales, con un mundo, en definitiva, mucho más plural. A continuación, el rol del docente se transforma. Se pasa de esa idea de vocación sagrada a la de una profesión. La legitimidad del profesor ya no viene de ser un faro moral, sino de su competencia, de su eficacia, de los resultados que consigue. Y por supuesto ahora tiene que rendir cuentas por ello. Y luego, los muros del santuario se vienen abajo. Con la masificación escolar, es decir, cuando prácticamente toda la población empezó a ir a la escuela, los problemas de la calle entraron en el aula. Las desigualdades sociales, las distintas culturas, las presiones del mercado laboral, todo eso que antes se quedaba fuera, ahora está dentro. El santuario ha desaparecido. Y por último, la figura del alumno cambia radicalmente. Ya no se le ve como una vasija vacía que hay que llenar de conocimientos. ¿Qué va? Ahora se le considera un sujeto con personalidad, con derechos, con opiniones. Es un individuo que espera que le motiven, que le reconozcan, no que simplemente le disciplinen. Bueno, pues el viejo modelo se ha derrumbado. Los pilares ya no están. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa en el día a día de las aulas? Vamos a ver las consecuencias directas de todo este colapso. La conclusión es bastante directa y un poco dura. Sin todo ese andamiaje institucional que lo sostenía, la carga del trabajo educativo se ha desplazado del sistema al individuo, y más concretamente, a la persona del docente. Esta tabla creo que lo deja clarísimo. Donde antes la autoridad te la daba la institución, ahora el profesor tiene que construirla personalmente, cada día, con cada grupo. Donde el rol protegía a la persona, ahora la persona está totalmente expuesta a las críticas. Y donde antes bastaba la disciplina para que la gente trabajara, ahora el docente tiene que ser casi un showman para generar esa motivación. El desgaste es brutal.
Es que, en resumen, el trabajo del docente hoy en día implica una serie de cargas, sobre todo emocionales y profesionales, que antes sencillamente no existían. Es una labor muchísimo más exigente y sobrecargada, precisamente porque todo ese marco simbólico que le daba sentido y apoyo se ha evaporado. Muy bien, si el modelo antiguo ya no sirve para nada, ¿hacia dónde podemos mirar? ¿Cuál es el futuro de la escuela? Aquí entramos ya en el terreno de las propuestas, de pensar en el mañana. Duvet propone un cambio total de paradigma. La legitimidad de la escuela ya no puede venir de principios sagrados incuestionables. Eso se acabó. En un mundo democrático y plural como el nuestro, su principal virtud, su principal objetivo, debe ser la justicia. Es decir, su capacidad para crear un espacio justo, equitativo y que reconozca a cada individuo. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, la que está sobre la mesa de todo el mundo. En la era de Internet, de la inteligencia artificial, cuando la información está literalmente en nuestro bolsillo, ¿para qué sirve la escuela? ¿Cuál es su función? Esa que nadie más puede hacer. Y cerramos con esta reflexión del filósofo Daniel Innerriti, que me parece perfecta. Es una pregunta que no solo resume la crisis que hemos estado analizando, sino que nos obliga a todos a mirar hacia adelante. Porque si la escuela ya no va de transmitir información, entonces su valor añadido tiene que estar en otro sitio. Quizás en algo mucho más complejo y desde luego mucho más humano. Una reflexión clave para los tiempos que vienen.